Gloria a Dios. Abrimos nuestra Biblia, por favor, en la epístola de Pedro, la primera. Continuamos con la serie Nuestra identidad en Cristo. Hoy vamos a tocar el tema de nuestra identidad en Cristo demanda santidad. Nos vamos a ubicar en los versículos 13 al 25. Debemos ser conscientes, hermanos, de lo que somos en Cristo. En Cristo tenemos una nueva identidad. Esa identidad nos coloca en una posición privilegiada, ya que en Cristo se nos aplican caracteres exclusivos que provienen de la persona y la obra de Jesucristo. Debemos ser conscientes de que esta nueva identidad en Cristo conlleva responsabilidad. Esta responsabilidad abarca todas las esferas de nuestra vida. Y también, hermanos, uno de los propósitos en esta serie es animarles a seguir fieles al Señor, a pesar de las adversidades que la vida nos pueda presentar, porque saben que la gloria eterna nos espera. Y también animar a los que no son de Cristo para que se conviertan a Él y alcancen la salvación. Primera de Pedro, el capítulo 1, versículo 13 en adelante, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Pues está escrito: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Palabra de Dios. Padre, nos encomendamos a ti en este momento, Señor. Hemos disfrutado cantarte, alabarte. Hemos disfrutado tener comunión, Señor. Ahora aliméntanos con el pan espiritual, la leche espiritual, tu palabra bendita. Santo Espíritu, obra en cada corazón, según la voluntad del Padre. En Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Vamos al versículo 13
directos porque tengo varias hojas aquí. Acomódense bien, hermanos, y vamos a disfrutar la palabra, yo le invito. El versículo 13, la primera frase, por tanto, hermanos, esta es una frase que conecta con lo que acaba de decir el apóstol Pedro en los versículos del 1 al 12. ¿Sí? Y lo que acaba de decir Pedro es algo fabuloso. La semana pasada lo mirábamos. Él está hablando acerca de la nueva identidad que los hermanos a los cuales se dirige en la carta tienen. Una nueva identidad, una nueva posición espiritual. Tienen la salvación, son los elegidos de Dios, son los renacidos de Dios, son los herederos de Dios, son los hijos de Dios, por lo cual se espera que hagan la voluntad de aquel que los salvó. Pedro inicia, hermanos, en este segmento, el llamamiento a una vida santa. Pues el cristiano es salvo para ser salvo. El cristiano es salvo para ser santo. Y Pedro da a conocer 5 razones por las cuales el cristiano debe ser santo en toda la manera de vivir. El versículo 13 al 14 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Empezamos con esa frase. El primer motivo es presentado aquí por el apóstol Pedro. Debemos ser santos porque la consecuencia lógica de nuestra salvación, la cual tenemos por gracia, es lo que debería ser. ¿Sí? Es lo que está diciendo Pedro. Ya eres salvado. Entonces lo lógico es que tú vivas de acuerdo a aquel que te ha salvado. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí tenemos, hermanos, el primer motivo. Lo que presenta, hermanos, en esa frase el apóstol Pedro es una metáfora que expresa la necesidad de prepararse para actuar. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es una metáfora. Y esta metáfora está tomada de la costumbre de recogerse, de ceñirse la larga túnica antes de comenzar a trabajar o emprender un viaje. Ubiquémonos que en el tiempo en que Pedro escribe, la vestimenta de los hombres era no pantalón, era una túnica larga, ¿sí? Y la costumbre era, debido a la necesidad propia, que se ceñían con un cinto cuando iban a trabajar, porque si no se estorbaban, ¿sí? Con la túnica larga no pueden caminar libremente o correr o no sé, tanta cosa que puede suceder. En términos bélicos, ¿recuerdan Efesios capítulo 6? Donde también se presenta la armadura de Dios y toma una metáfora el apóstol Pablo acerca de un soldado romano. Y también ellos tenían que ceñirse, ¿sí?, en la batalla, porque la vestimenta, la túnica, podía estorbarles. Y esa es la idea, hermano. Por eso el apóstol Pedro dice: cíñanse los lomos de Ahora, quiero que noten que los lomos lo aplica o lo enfoca al entendimiento de los hermanos a los cuales se está dirigiendo. Esto es algo interesante. Esto tiene que ver, hermanos, con el estado consciente del creyente en respecto a Dios y su salvación. El apóstol Pedro está diciendo: cíñanse los lomos de su entendimiento, siendo conscientes del nuevo estado, de la nueva naturaleza
de la nueva identidad que tienen con Cristo. Piensen en eso, que su mente esté pensando en ello, sean conscientes y listos para actuar en consecuencia. Amén. Porque la idea es que debes de estar listo, sujetándote tus vestiduras para que no te estorbe nada y puedas desarrollarte en la salvación que Dios te ha dado. ¿Qué les parece, hermanos? Precisamente la idea de la metáfora es evitar estorbos. ¿Recuerdan Primera de Reyes, el capítulo 18, versículo 46, aquella gran hazaña de Elías? Ahí aparece precisamente este principio y esta cultura en acción, esta metáfora en acción. El texto dice: y la mano de Jehová estuvo sobre Elías. Recordemos que fue cuando Elías, profetas de Baal, ¿recuerdan? Pidió que mandara el Señor fuego del cielo y llovió fuego, hermanos, y consumió el holocausto y toda esa gran hazaña impresionante. ¿Recuerdan? Bueno, este texto que acabo de citar o que voy a leer tiene que ver cuando ya la sequía pasa y entonces comienza el asunto de la lluvia. La mano de Jehová estaba sobre Elías, el cual ciñó sus lomos, noten, porque iba a correr. Y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Hermanos, corrió, pero lloró al profeta, porque el rey Acab iba en un carro. Y Elías iba, yo me lo imagino como un. Y llegó primero Elías. Bueno, la idea es esto, era costumbre. Entonces el apóstol Pedro está usando esa metáfora para decirle a los creyentes a los cuales se dirige que deben ceñir su entendimiento con respecto a su Dios, con respecto a esa nueva identidad y con respecto a la salvación que esto implica. ¿Qué podría estorbar a los hermanos mencionados? Recordemos su contexto. Su situación era destierro. ¿Qué podría estorbarles? Su situación económica estaba por los suelos. Habían perdido la mayoría. Su situación en la que seguidos, hermano, menospreciados, golpeados. Hermanos, los hermanos debían de fajarse bien su manera de pensar, entendimiento, ya que fábrica de acciones, en este caso, acciones a favor de la santidad, a favor o en contra más bien de la santidad. La mente, hermanos, del ser humano es una fábrica de tanta cosa mala, ¿sí o no? Uno de los teólogos grandes de la historia ha dicho que la mente del ser humano es una fábrica de ídolos. Y yo digo amén, pero también la mente fabrica los pensamientos, ¿verdad? Cuando es iluminada, conocimiento de la palabra de Dios y fortalecida, iluminada por el Espíritu Santo. Amén. Ahora nosotros, al igual que aquellos hermanos, debemos ser conscientes de lo que tenemos en Dios. Lo la identidad nos ha dado. La acción que tenemos debemos ser conscientes. Debemos evitar cualquier estorbo que nuestra mente pueda fabricar contra de la vida santa que Dios, quien nos ha salvado. ¿Qué nos puede detener, hermanos? ¿Qué cosa puede mente que nos estorbe para vivir en santidad?
problemas. ¿Qué nos puede, hermanos, detener? ¿El miedo? ¿Qué nos puede estar fabricando la mente que nos detenga para atentar en contra de la santidad que el Señor mismo demanda de los que ha salvado? El desear, el codiciar más de lo que necesitamos. ¿Qué es lo que nos desvía? Todo eso, hermanos, debemos de cuidado, debemos de evitarlo, debemos de dejarlo atrás y establecer, hermanos, en nuestra mente o fabricar en nuestra mente lo que Pablo dice, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, versículo 8 y 9. En esto pensad. Y enumera una lista maravillosa en que el cristiano debe estar pensando y puede pensar. Buenos pensamientos, buenas ideas en su mente, ¿sí? En esto pensad, dice el apóstol Pablo, en todo lo que es honesto, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es honorable, virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice en la praxis o la práctica de los pensamientos, ¿sí? Lo que has visto y oído de mí, esto hacer. Porque ¿cuál es tu pensamiento? Esas son tus acciones. ¿De acuerdo? Debemos ceñir los lomos de nuestro pensamiento. ¿Cuántos dicen amén? En ese menciona una actitud de buen juicio, una actitud equilibrada, la cual requiere dominio de sí mismo, concentración y vigilancia, y se refiere a esa frase que dice sobrios. No solo debemos ceñir los lomos de nuestro, sino que debemos ser sobrios también. Los hermanos en debían autodominarse para evitar o caer en tentación. Debían estar concentrados y para permanecer firmes en la fe a pesar de las situaciones difíciles que vivían. No solo estar ceñidos, listos en la mente, hermanos, sino también en la propia, donde se puede desarrollar y aplicar y ejercer el dominio propio. ¿De acuerdo? Esto es algo que se debe hacer, lo que necesitaban los hermanos a los cuales se dirige. Igual, qué distracciones pudieran ellos que les impidiera o les estorbara vivir esa vida. Podemos. Por ejemplo, está el asunto de dedicarse a reconstruir todo lo que se les había quitado, una casa, muebles, no sé, y eso podía, ¿verdad?, desviarlos de la santidad. El orgullo. Al igual en nuestro tiempo debemos tener esa virtud de dominio propio para estar concentrados y vigilantes ahí hasta la venida del Señor o hasta el día que Dios nos dé vida. Pero ¿saben que ese dominio propio lo tenemos por el Espíritu? Debemos practicarlo, pues. ¿Sí? Debemos practicar. Porque somos llamados a una vida santa en todas las áreas, todas las esferas en este mundo, todo. Una vida santa, y debemos estar vigilantes, debemos estar sobrios, no borrachos, hermano. Viendo a ver por dónde nos estamos debilitando
por donde el pecado nos está metiendo zancadillas, por donde la vida nos está deteniendo en ese llamamiento que tenemos de vivir una vida santa. El Espíritu que hemos recibido por gracia, Él es el que produce ese dominio propio que se requiere. Es parte del fruto del Espíritu. Versículo 5, versículo 22 y 23. ¿Recuerdan? Amén. Esto es amor, gozo, paz, paciencia, fe, mansedumbre y templanza. Tiene que ver con el dominio propio, la templanza. Dominio propio. Usted tiene la voluntad para ejercerlo, pero ¿saben qué? Nos hemos acostumbrado a un cierto estilo de vida, donde dice del 1 al 10 la santidad. Bueno, yo voy al 6, allí mero está bien. ¿Para qué ser tan santo, hermano? Y a veces hasta equivocadamente citan pasajes, ¿no? Salomón dijo, no seas, él habló de justicia, ¿verdad? No seas tan justo. No, hermanos. Debemos de estar creciendo constantemente en santidad. ¿Cuántos dicen amén? Dice el versículo, en la gracia que se os traerá cuando manifestado. Esto se refiere al momento final de nuestra salvación. A la venida de Cristo. Debemos estar no pasivamente, sino activamente, ocupándonos en los asuntos del reino de Dios y en santidad. La venida de Cristo debe ser motivación, una esperanza, viviendo siempre en santidad. Es lo que enseña el apóstol Pedro. Igual nosotros, hermanos, debemos estar esperando la venida del Señor, pero activamente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y luego, hermanos, como hijos obedientes, versículo 14. Pedro se dirige como hijos obedientes, pues ya habían obedecido al llamamiento del ¿Han obedecido al llamamiento del Evangelio? Bueno, los hermanos, nuestros hermanos de aquel siglo, habían obedecido al llamamiento del Evangelio de Cristo. El apóstol presenta se formen a los deseos que antes tenían, noten eso. Esto, hermanos, es a favor de la santidad. No se conformen a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia. Al igual que el apóstol Pablo, Romanos 12:2, escribe el apóstol Pedro, cuando no a este siglo, sino medio de la renovación de vuestro. Noten que otra vez el segmento contiene el asunto de la mente, los pensamientos. ¿Sí? Hermanos, nuestra mente es maravillosa, pero también es bien pecado. ¿Verdad que? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que conozcáis la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Efesios 4:18 dice, esto pues requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento, noten otra vez, mente, entendimiento, entenebrecidos. Nuevamente menciona la ignorancia, por la ignorancia, y menciona la dureza del corazón. Mente, ignorancia, dureza, en un sentido negativo,
factores, elementos que atentan en contra de la santidad que Dios nos demanda. Al contrario, debemos renovar nuestra mente. ¿Y eso saben cómo se hace? Con el conocimiento constante, perseverante de la palabra de Dios y con la vida en el Espíritu Santo, la determinación para practicar lo que aprendemos o lo que el Espíritu mismo nos da a hacer. De esa manera, hermanos. No hay pasividad. ¿Notan? No hay pasividad. Hay una sinergia entre el Espíritu Santo, la palabra de Dios, Dios mismo, la voluntad del hombre que decide hacerlo, la voluntad de la mujer que decide, amén, vamos haciendo lo que se debe hacer. Al igual nosotros, hermanos, en este tiempo debemos evitar amoldarnos al pensamiento y conducta mundana teníamos. El apóstol Pedro les está diciendo a los hermanos, no se hagan a la forma de los criterios de pensamiento y acciones mundanas que los gobernaban antes de ser cristianos. Tienen más de 5 años en Cristo. ¿Ha habido algo de transformación? Si no hay transformación, no hay vida, hermanos. Si no hay transformación, hermanos, no hay nuevo nacimiento, no se efectuó. El evangelio es transformador. Y si pasan los años y usted sigue igual, hermanos, debe de dudar si realmente nació de nuevo o no, si fue renacido o no, si es el elegido del Señor o no. Es impresionante, hermanos, pero debemos de poner atención. Debemos evitar pensar como el mundo, porque si pensamos como el mundo, nos conduzcamos como el mundo. Si piensas como el mundo, te vas a vestir como el mundo, vas a hablar como el mundo, vas a buscar las cosas que busca el mundo, etcétera. Esto es así. Ahora veamos los versículos 15 al 16. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, también toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, yo soy santo. Una cita de Levítico. Aquí tenemos el segundo motivo. Debemos ser santos porque el Dios quien nos llamó es santo. Hermanos, Dios es santo en términos superlativos. Santo, santo, santo. La santidad de Dios se resume como su absoluta pureza moral. Su perfección inigualable, total de todo lo pecaminoso. Es la esencia misma de su ser infinitamente santo en justicia, en amor y poder, que lo define como único, simplemente justo y sin rastro de maldad. Es puro, totalmente puro. Noten que de la naturaleza de Dios, no solo es un atributo la santidad de su naturaleza, pero se eleva al nivel superlativo cuando lo repite 3 veces. No encontramos en la palabra de Dios, amor. Dios es justo. No, encontramos santo. La pureza de Dios no la podemos medir ni nosotros débiles humanos. No podemos con
con ese tipo de conocimiento, de revelación de Dios. Alto es, como dijo el salmista, no la podemos comprender. Pero él es puro. Hay algunas implicaciones en la santidad, hermanos. Por ejemplo, implica la separación y unicidad. Dios es apartado, siendo único en poder y creatividad, totalmente distinto de su creación. O sea, nada que ver con nosotros. Aunque somos semejantes a Él, Dios es Dios, hermanos. Amén. Y un error nuestro, humano, es que nosotros a veces categorizamos o vemos a Dios como si fuera un hombre. No, hermanos. Dios no es hombre. Dios, es muy diferente. Dios. La moral es absoluta, en Él no hay pecado, no hay error ni injusticia, es inflexiblemente justo y recto. Hermanos, un estándar inalcanzable, revelando la necesidad de la gracia de Cristo para podernos acercar a ese Dios que es puro. Santo. No podemos a Él por los pecadores que somos, pero hermano, podemos acercarnos. Y no solo acercarnos, sino que el libro de Hebreos dice que podemos entrar acercarnos a los pies del Dios santo. La un atributo más, sino que es el estándar de bondad que impregna toda naturaleza. Los hermanos, la carta, hermanos amados, debían dejar las prácticas de su antigua naturaleza. Ahora, con su nueva identidad en Cristo y la nueva naturaleza que habían recibido por el Espíritu, debían vivir en santidad a pesar de las ideologías y tentaciones El mandato nos alcanza a nosotros también, a lo largo de la historia del cristianismo, y abarca todas las esferas de nuestra vida. Santidad en todo lo que hacemos. Amén. Como está escrito en el Antiguo Testamento, santidad a Jehová. Versículo 17. Es por Padre aquel que sin acepción de perdón la obra de cada uno. Noten. Con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es relevante la palabra peregrinación por el contexto. ¿Recuerdan? Ellos eran peregrinos, habían sido despojados y desterrados de sus lugares de origen. Y aquí encontramos, hermanos. Debemos ser santos porque rendiremos cuenta al Dios quien nos llamó. ¿Sí? Dios el Padre. No solo es el Padre, sino que también es el juez. Los hermanos de la dispersión tenían una comunión filial con el Padre Celestial. Podían llamarlo Padre y tener una relación estrecha. Tenían acceso libre para invocar su santo nombre, para hablar con Él. La nueva identidad que tenían en Cristo. Pero Dios no solo es o fue el Padre de ellos, sino que también Dios es el juez de todos los seres humanos. Y es juez justo, que juzga de acuerdo a las obras de cada uno. El ejercicio de Dios representa su autoridad suprema y justicia perfecta para evaluar acciones, interacciones, secretos, todos los seres humanos. No podemos escondernos, hermano, de la mirada de Dios. El juicio se basa en su verdad, la equidad,
Este juicio abarca tanto la retribución de la maldad como la recompensa de lo que es correcto. Menciono algunos aspectos de lo que es el juicio de Dios. Dios juzga con equidad, hermanos. Esto habla de justicia. Él no solo ve las obras exteriores del ser humano, sino que escudriña los motivos del corazón humano. Y esto, hermanos, nos coloca en un terreno muy peligroso. Decimos, me voy a esconder en la oscuridad, cometer tal, voy a apagar la luz o no se puede esconder de Dios, ¿no? Una careta, una capucha para que Dios no me mire, no. Dios no solo nos ve, hermano, Él es son humano y sabe las intenciones que tenemos. Nada más, dense cuenta, hermano. Tenemos un Dios omnipotente, maravilloso Dios. Pero nosotros somos seres humanos y, hermanos, debemos de tener temor, dice el versículo 17. Conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. La palabra peregrinación indica que Dios nos dé en este mundo, porque somos peregrinos. Nuestra verdadera morada, habitación, ¿está dónde? De los cuales esperamos a nuestro Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, ahí tenemos el tercer motivo. Debemos ser santos porque rendiremos cuenta a aquel que está para juzgar a los seres humanos. Ahora, recordemos que el Padre le dio toda autoridad ¿a quién? Al Hijo. ¿Quién nos va a juzgar al final? Va a ser Cristo. Eso lo puede encontrar en San Juan capítulo 5. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Vivamos con temor y temblor. ¿Saben que el temor a Dios, ese temor reverente, es el que nos aparta de lo malo y nos guía a lo correcto? ¿Sí? Es necesario el temor de Jehová. El temor de Jehová nos lleva a apartarnos de lo malo y a seguir. Bueno, y ese es el principio del día, dice Proverbios capítulo 1. ¿Estamos? Versículo 18 al 19 dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. El cuarto motivo: debemos ser santos por causa del altísimo, y le añado una tercera, altísimo precio, ¿sí?, que fue pagado por nuestra liberación. Pedro le recuerda a los hermanos a quien se dirige, hermanos, que el Señor les había rescatado de la vana manera de vivir heredada de sus terrenales. ¿Sí? Generalmente así es en nuestra vida. Hereda. Papás nos enseñan. Pero Pedro le está diciendo, ya fueron rescatados de esa vana. Recordemos que la mayoría de los hermanos en las diferentes iglesias en las cuales se leyó o se dirigió esta carta, hermanos, eran de origen gentil. Desde luego había hermanos judíos que se habían convertido del judaísmo al cristianismo, pero la mayoría eran gentiles. La vana manera de vivir, hermanos, se refiere a la que antes practicaban esos hermanos.
Desde luego incluyen también otras vanidades paganas. Pero el escritor puntua idolatría. La expresión manera de vivir se aplica en la Biblia, hermanos, generalmente al culto dado a los. Menciono unas citas, Jeremías 8:19, que habla de vanidades ajenas que practicaba el pueblo de Israel. Idolatría. Hechos capítulo 14, versículo 15. ¿Recuerdan cuando Pablo y Bernabé llegaron a Iconio? Y hermanos, como si fueran dioses. Dioses del cielo han bajado a nosotros. ¿Recuerdan esa historia? Y luego corrieron porque estaban cerca de un templo pagano y los sacerdotes que ministraban ahí corrieron rápido, prepararon los marranos. No es. Para oficio. A Bernabé, a Pablo. Y Pablo precisamente les dice, el Dios de toda la tierra, dice, manda que de esas vanidades, noten la frase vanidad, de esas vanidades se aparten para seguir al único Dios verdadero. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho? Por la gracia de Dios. Que nos hemos apartado vanidades, hermanos. Efesios 4:17 habla referente a Primera Tesalonicenses 1:9. Igual, ellos fueron rescatados de el reino de las tinieblas, ¿sí?, de la idolatría, para servir al Dios vivo y verdadero. Gloria a Dios, hermanos. Dios es maravilloso porque nos libra, nos salva de todas esas vanidades que antes teníamos. Pedro hace notar, hermanos, que el objeto que nos libra de eso, pues es el Señor Jesucristo. En el versículo, hermanos, podemos encontrar que Pedro alude al Señor Jesucristo. Pedro ha dejado el objetivo de la misión de Cristo mundo era entregar su rescate por muchos. ¿Estamos? Como el Hijo para ser servido, sino para servir y dar su vida muchos. Mateo 20:28. Estamos hablando, hermano, debemos ser santos por causa del altísimo precio que pagó el Señor Jesucristo por nuestra liberación. La entrega de su vida debía ser como un sacrificio, un derramamiento de sangre. Hebreos 9:14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios para limpiar vuestras conciencias muertas, para que sirvas al Dios vivo y verdadero. Y hay otras citas que capítulo 10, versículo 10, capítulo 12, versículo 12, donde habla acerca de Jesucristo, Cordero del sacrificio, aquel que derramó su sangre preciosa para redimir a todos los que han de creer. ¿Cuántos glorifican al Señor? Gloria a Dios. Los hermanos de las diferentes congregaciones que son mencionadas, hermanos, en el capítulo 1, los hermanos del Ponto, de Galacia, de Capadocia, Asia y Bitinia, debían recordar el grandísimo precio que Jesús el Señor pagó para redención eterna. Nosotros de recordar cada día ese grandísimo precio que nuestro Señor pagó por nuestra redención y en consecuencia vivir en santidad progresiva. ¿Estamos de acuerdo?
que como si no recordáramos eso y no le damos a veces el valor debido al sacrificio que el Señor realizó por nosotros. Versículo 21 dice: ya destinado desde del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Versículo 21 dice: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, en Dios. Tenemos el quinto motivo. Debemos ser santos por causa del designio predeterminado de nuestra salvación a través del Cordero Redentor. Esto es algo maravilloso, hermanos. Pedro hace un resumen del plan de la salvación de los elegidos, de los salvos, de los hijos, de las hijas de Dios. Y lo que menciona, entre muchas cosas, es que fue un plan determinado. Pensemos en eso. Y dice: desde antes de la fundación del Dios tuvo una reunión. En el libro de los Hechos aparece una frase, ¿cómo se me fue? Determinado consejo. Dice Pedro, inclusive, en uno de sus sermones, creo que fue el primero, Hechos capítulo 2. Hubo una reunión, hermanos, antes de que existiera todo esto, donde se predestinó la salvación para los elegidos del Señor. Imagínense eso. Se reunió Dios, Padre, Espíritu Santo. Por lo menos en ellos, en el Dios Trino. Desde luego me imagino yo que había querubines, ángeles, arcángeles y no sé. Pero el que todo el amado hubo donde se predestinó la salvación, el plan de salvación para todos de creer en el Señor. Imagínense. El Señor. Y como está escrito, se nos abre un poquito el velo a través de la palabra, el Señor diciendo: ¿quién va a ir a salvar a la humanidad? Y el Señor dice: yo voy, heme aquí, yo voy. Imagínense planear eso. Y entonces tú vas para allá y le vamos a hacer así. Vas a tener que dejar tu trono de gloria, te vas a hacer hombre, vas a obedecer completamente la ley, perfecta. Te vas a ofrecer en sacrificio de Y el Señor dijo: lo hago, está hecho. Es maravilloso, hermanos, pensar así. ¿No creen? Es maravilloso, hermanos. Y él estaba tan misterioso, dice el versículo, que se realizó en el tiempo acordado. Dice: pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Un plan misterioso. Pablo dice que a él se le reveló ese misterio, ¿recuerdan? Y ese misterio era el mensaje del Evangelio. Pero por milenios ese plan maravilloso estuvo oculto y fue revelado en el momento preciso en que ya estaba acordado desde antes de la fundación del mundo. Qué maravilla, ¿no? En el libro de los Gálatas, o la epístola de los Gálatas, dice: pero llegado el momento, el tiempo, el movimiento del Señor se efectuó. Momento exacto, porque ya se había planeado así. En el momento exacto, condiciones que sucedió. Bendito sea el Señor, hermanos.
Él es fiel, Él cumple. Amén. Y vino el Señor Jesucristo y conocemos la historia maravillosa. ¿Verdad? Se planeó la encarnación, la muerte, la resurrección de Cristo. Pero ¿saben qué? No solo se planeó eso. Algunos grandes exegetas de la Biblia, hermanos, dicen que también se planeó a los elegidos. En esa junta se escogió a los que habían de. El apóstol Pablo utiliza el mismo lenguaje en su Efesios. Rápidamente, miren lo que dice. El capítulo el versículo 4, mire, según nos escogió antes de la fundación del mundo. Es la misma frase, las mismas palabras griegas que utiliza Pedro, es la misma. Entonces algunos relacionan esto y dicen, en esa y que se predestinó la salvación para los que habían de creer, allí mismo Dios eligió a los que participar en esta. ¿Qué le parece? ¿No le da gloria a Dios? Esto debe de animarnos, hermanos, impulsarnos a vivir en santidad. Versículo 22 al 25. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre es como flor de la hierba, la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido. Aquí tenemos la exhortación al amor fraternal. Y nos menciona el motivo para los que hemos creído, por qué debemos amarnos unos a otros, y el motivo es doble. Pedro ahora les exhorta, hermanos, a los cristianos a amarnos unos a otros con amor fraternal, porque hemos sido purificados. Es lo que contiene el versículo 22. Hemos sido purificados. Esto es algo que, hermanos, mencionamos abundantemente en la ocasión pasión. Los cristianos hemos sido purificados por la palabra, menciona y por el Espíritu. Luego la parte humana que tiene que ver con nuestra obediencia al esto debe de motivar al amor fraternal. Ya hemos sido purificados. Entonces podemos amarnos unos a otros como Dios quiere. Alguien diga amén. Los cristianos hemos renacido por la palabra de Dios. La palabra de Dios es el germen de la vida espiritual permanente. Hemos sido renacidos para siempre, hermanos. Porque la palabra de Dios dice, permanece para siempre. Tiene efectos eternos. Si nos ha renacido, no es por un poco de tiempo. Ha renacido el Señor por su palabra es eterna y los renacidos son forever, para siempre. Denle un aplauso al Rey de Reyes, hermano. Gloria. Concluyo rápidamente. Nuestra identidad en Cristo demanda una vida en santidad, una vida santa. Somos salvos por la gracia para vivir en santidad. Somos la conexión con la identidad con Cristo, con Dios. Somos hijos de Dios.
del Dios santo, 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 santo. Hemos sido justificados, santificados por el Espíritu Santo para vivir en santidad. Somos hijos del juez. Debemos vivir en santidad. Daremos cuenta de las obras que hacemos en nuestro por este mundo. Somos los redimidos de Dios. La sangre fue el alto costo. Debemos vivir en santidad. Seamos agradecidos, hermanos. Amén, amén, amén. Somos predestinados para esta salvación. Dios consiguió con su sacrificio. Vivir en santidad. Nuestra identidad en Cristo nos coloca en una posición muy beneficiosa sobremanera, pero también nos coloca, hermanos, en una posición de mucha responsabilidad. Si debido a todo lo que tenemos en el Señor, será menos difícil vivir en santidad. Será más fácil corregirnos cuando fallamos. ¿Qué les parece? Pónganse de pie si puede. Yo creo que sí me pasé de 20 minutos, ¿verdad? Hermanos, yo quisiera que no se cansaran mucho, pero a veces uno quiere resumir y difícil, hay tan. Pero recibamos la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, hermanos. Permítanme orar. Pero antes a todos los que ya hemos sido redimidos, hermanos, hermanas, determinémonos a vivir en santidad. Pidamos a Dios que podamos hacer realidad todo lo que ya Él nos ha dado para vivir en santidad. Porque a veces nos acostumbramos a lo cotidiano, ¿sí? Ya tenemos un estándar según nuestro criterio y ya no queremos avanzar más en santidad. ¿Sí me explico? Hacemos muy común ya nuestro estado de santidad moral. A veces nos conformamos con la santidad que hemos logrado hasta este día. No, hermano. Nunca vamos a llenar que Dios pide de nosotros, tristemente, pero sí podemos presentarle al Señor un nivel no del 6, pensando del 1 al 10, sino del 8 por lo menos. ¿Sí? Dios nos ha dado todo para hacerlo, pero nosotros nos hemos acostumbrado a vivir así. ¿Sí? Vivir así, con eso me conformo. Al cabo, pues ya pasé la prueba, el Señor ya murió por mí, ya tengo la salvación, pues ya lo demás, pues. Eso es ser mal agradecido. Eso es no ser conscientes de todo lo que el Señor ha hecho, hermano. Eso es tener una vida muy carnal, muy humana inclusive. Tenemos un Dios inmenso. Ha hecho una obra maravillosa, está haciendo una obra maravillosa y nosotros nos hemos acostumbrado a humanizar al Dios Todopoderoso. Es un error. Debemos de avanzar y el conocimiento es lo primero. Amén. Pidámosle al Señor que nos ayude. A los que todavía no vean. La invitación es que reciban a Cristo. Usted está aquí por una razón divina. Hay un plan divino. ¿Sí? No crea que está aquí nada más porque sí. No, el Señor elegidos. A lo mejor usted es un elegido. Y la invitación es, venga el Señor. ¿Quiere saber cómo? Acérquese con los líderes, con su servidor. Y le vamos a ayudar. Vamos a orar. Padre Santo,